Bueno, vamos a comenzar con la clase sobre combinación de psicoterapia y psicofarmacología. Mi nombre es Cristian Garay. Bueno, les voy a dar una introducción a esta temática. Al referirnos, digamos, a combinación de tratamientos o tratamientos combinados, vamos a centrarnos en esta serie de preguntas para poder organizar el módulo respectivo. Van a tener varios textos, uno explicativo como un resumen de Rosales y después textos, fuentes, digamos, que en general han sido publicados todos en español y adaptados al contexto local. Bueno, aquí llamamos tratamiento combinado. Es un término que viene del campo de la medicina y que originariamente alude a la combinación de diferentes estrategias terapéuticas con el fin de mejorar la aplicación de una monoterapia, ¿sí? Es decir, la monoterapia es la aplicación de un solo tratamiento, la combinación es la aplicación de varias monoterapias conjuntas. Y esto se realiza de manera planificada con el fin de obtener un beneficio mayor a la monoterapia, como les decía. En el campo de la salud mental se aplicó ese término, como tantos otros que vienen del campo de la medicina, para referirnos a la combinación de psicoterapia y farmacoterapia. Y buscamos, como siempre, alcanzar la remisión sintomática y la prevención de recaídas, ¿sí? Siendo la remisión sintomática la atenuación o desaparición completa de los signos y síntomas del paciente. Generalmente se habla de remisión cuando ya no cumple los criterios para el trastorno, pero bueno, en última instancia se busca que no solo deje de cumplir los criterios del trastorno, sino que también se puedan superar todos los síntomas del trastorno. Y a largo plazo, la prevención de recaídas y más largo plazo de recurrencias, ¿sí? O sea, en el mediano plazo las recaídas y en el largo plazo la prevención de recurrencias. Es decir, que esto va a estar relacionado con fases del tratamiento que tienen que ver con la respuesta, la remisión y la recuperación. Ahora vamos a verlas en un gráfico. Antes de ello vamos a ver qué sabemos sobre los tratamientos combinados. Sabemos que es una opción frecuente, que se utiliza bastante en el ámbito clínico, ¿sí? O sea, es algo bastante común. Hay varios estudios que confirman que es más efectiva que la monoterapia, pero no tantos que identifiquen en qué contextos. Habitualmente en el contexto clínico se usa para los pacientes con trastornos de moderados a severos, o sea, si ya estamos ubicados. Recuerden de las 3 aplicaciones de la psicoterapia. Había una que era para desarrollo personal, otra para crisis vitales y otra para trastornos mentales. Estamos plenamente ubicados en el abordaje de trastornos mentales y particularmente dentro de los trastornos mentales de aquellos que tienen sintomatología al menos moderada, pero frecuentemente severa y crónica. Es donde vamos a pensar en combinar tratamientos. ¿Por qué? Porque son los trastornos más difíciles, que presentan más riesgo para sí o para terceros, están asociados con mayor riesgo y también están asociados con peor respuesta a la monoterapia. Es decir, es más probable que una sola intervención tenga malos resultados en estos casos. Eso está bien establecido. Y cuando combinamos, como mencionábamos antes, nos vamos a referir a terapias psicofarmacológicas y a psicoterapias. Dentro de las terapias farmacológicas, bueno, después vamos a ver brevemente los distintos fármacos, y de las psicoterapias han sido estudiadas las grandes familias de psicoterapia, pero fundamentalmente, como en casi todos los campos, las terapias cognitivo-conductuales son aquellas que cuentan con más investigación. Hay diferentes formatos de combinación. Bien, respecto de los objetivos del tratamiento combinado, lo que ya hemos mencionado, ¿sí? En definitiva también tratamos de aprovechar las ventajas diferenciales de cada tratamiento, aumentando la magnitud y la amplitud de respuesta. Sobre esto no me voy a extender porque prefiero profundizar en las otras partes de esta presentación, que es de tiempo limitado, como saben. Bien, acá es importante destacar
las diferentes tipos de combinación. O sea, nosotros podemos combinar desde el comienzo. Recibimos un paciente con características, como les mencionaba, de trastorno mental severo, con riesgo, por ejemplo, y ya desde el inicio yo voy a combinar tratamientos. Es decir, el paciente, por ejemplo, está psicótico, tiene trastorno psicótico, alucinaciones, delirios, desorganización del comportamiento, y estos síntomas están presentes hace más de un año, 2 años, 3 años, y además el paciente tiene ideas de ruina, es decir, ideas delirantes de contenido negativo, y también tiene ideación suicida, o sea, tiene un plan para matarse. En ese caso, probablemente este paciente yo no lo pueda tratar en forma ambulatoria, requiere una internación en un ámbito de salud mental, y además requiera, por supuesto, el trabajo interdisciplinario, en donde van a estar involucrados un psicoterapeuta, un médico psiquiatra a cargo del tratamiento farmacológico, y ya desde el comienzo vamos a comenzar con esto, ¿sí? O como el ejemplo que figura acá, un paciente con trastorno bipolar. Entonces, al ya iniciar el tratamiento combinado desde el inicio, hablamos de combinación simultánea. La otra forma de combinación se opone a esta porque vamos a comenzar con una monoterapia, pero vamos a considerar planificadamente la opción de la combinación secuencial. Es decir, vamos a apostar a que el primer tratamiento produzca efectos, pero si a partir de determinado momento no logramos mejorar todos los síntomas, no logramos alcanzar la remisión, y llegamos como una respuesta solamente, es decir, se reducen al 50% los síntomas, pero no mejora del todo el paciente, entonces ahí realmente estamos frente a un caso en donde podemos agregar el segundo tratamiento para potenciar el primero. Entonces se llama combinación secuencial. También podemos hablar de combinación alternada. La combinación alternada es la que se utiliza cuando el primer tratamiento, ¿sí?, el primer componente de la combinación, supónganse la farmacoterapia, produce una mejoría de la sintomatología, pero el paciente presenta altas chances de recurrencia y es necesario contar con una intervención que reduzca las probabilidades de recurrencia luego que el paciente está libre de síntomas o al menos libre del trastorno. Puede tener algún síntoma residual, pero el paciente no presenta ya los criterios, no cumple ya los criterios para el trastorno mental, ¿sí? Supónganse la depresión, y sabemos que hay riesgo de tener un nuevo episodio porque ha tenido episodios previos. Ustedes saben que los episodios previos en la depresión son el mayor predictor de respuesta, el mayor predictor, perdón, de recurrencias. Entonces, cuando logramos alcanzar la remisión, lo que vamos a tratar de hacer luego es mantener los resultados. Si mantenemos solo el tratamiento farmacológico, la persona tiene que continuar con la medicación a largo plazo. Entonces se implementa una intervención psicológica, generalmente breve, para tratar de reducir la tasa de recurrencia sin que el paciente tenga que seguir con el tratamiento farmacológico. Entonces se combinan, ¿sí?, durante la fase aguda y a continuación del tratamiento, llevamos adelante un tratamiento farmacológico, y en la fase de mantenimiento, previniendo las recurrencias, una intervención psicológica. Es decir, yo trabajo con pacientes que ya no tienen el trastorno, tratando de asegurar los beneficios del tratamiento. Bien, entonces, fíjense cómo esto va a dividirse de acuerdo a la fase del tratamiento, ¿sí? En la fase aguda, vamos a hablar de combinación simultánea. En la fase de continuación vamos a hablar de combinación secuencial, y en la fase de mantenimiento vamos a hablar de combinación alternada. Bien. En este gráfico ustedes tienen en la línea roja la progresión de la enfermedad y las diferentes fases del tratamiento, así como las fases como las respuestas, la remisión y las recaídas en estas distintas fases, ¿sí? Combinación simultánea secuencial y combinación. Las guías clínicas, como ustedes saben, son aquellas que reúnen toda la investigación existente y nos proporcionan recomendaciones basadas en esa evidencia disponible, para que no debamos leer toda la literatura, sino que tengamos de alguna manera resuelto el problema de
esa búsqueda que deberíamos hacer, sin los sesgos diferentes que podemos tener, sea por dónde estamos estudiando, sea por el acceso que tenemos a la bibliografía, etcétera, etcétera. Bien. En general, no hay evidencia que justifique la implementación de un tratamiento combinado desde el comienzo en los trastornos de ansiedad. Pero hay algunos criterios que nos pueden orientar. Por ejemplo, en el trastorno por pánico con y sin agorafobia, ¿sí? La verdad es que la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento de elección. Pero podemos optar por un tratamiento combinado si tenemos otras características del cuadro, como cronicidad, alta severidad, comorbilidad con depresión, es decir, cuando el caso ya es más complejo. Y esto es una regla que se va a repetir para todos los trastornos de ansiedad. En los trastornos obsesivos compulsivos, que ustedes saben que en la última edición del DSM se han diferenciado de los trastornos de ansiedad, la combinación se ha estudiado más que en los otros trastornos y la verdad es que las características de cronicidad y recurrencia son las que plantean que la combinación podría ser superior a la monoterapia. En pacientes particularmente con síntomas depresivos, lo cual es bastante frecuente en esta población, se ha mostrado esta superioridad. Nuevamente, estamos frente a pacientes con cronicidad y recurrencia para poder implementar un tratamiento combinado. Bien, ¿cuándo entonces implementar un tratamiento combinado? Cuando no se logra respuesta, remisión, cuando los trastornos mentales son complejos, es decir, nos referimos a que son crónicos, recurrentes, severos, comórbidos, con riesgo suicida o riesgo para terceros, ¿sí? Pacientes con conductas peligrosas. Y obviamente tenemos que considerar la preferencia de los pacientes, porque si el paciente no presentara riesgo y no hubiera una situación crítica, en realidad la preferencia es el primer criterio que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto los trastornos mentales leves y los trastornos sin complejidad son aquellos que no justifican un tratamiento combinado. Finalmente, algunas palabras sobre el tratamiento farmacológico. Ustedes saben que en la psicofarmacología se ubica como uno de los tratamientos más difundidos actualmente, con gran crecimiento en los últimos 30 años más o menos, desde los años 90 en adelante, y particularmente, bueno, a partir del año 1952, fecha que no solo es la fecha de la publicación de la revisión de Hans Eysenck, que ustedes vieron al inicio de la cursada, sino también de los trabajos sobre la clorpromazina, el primer antipsicótico que mostró la importancia de considerar la sinapsis desde un punto de vista químico y no solamente eléctrico. Hoy en día se ha convertido en el principal tratamiento implementado por los médicos psiquiatras y existen mucha evidencia acerca de sesgos en la publicación con fuertes influencias de la industria farmacológica en la publicación de resultados, en el diseño de tratamientos, etc. Con lo cual hay que ser muy cuidadoso a la hora de revisar la investigación existente y considerar solamente aquella que ha sido relevada por centros que tienen de alguna manera cierta independencia respecto del gran poder que tiene la industria farmacéutica y el gran poder de lobby que tiene sobre distintos organismos, incluso gubernamentales. Pero bueno, se supone que es donde más fuerte estaría el punto de equilibrio para frenar la influencia y el lobby de la industria. Es decir, hay que considerar que haya declaración de conflicto de intereses, que los estudios no estén llevados adelante por profesionales que reciben importantes sumas de dinero por parte de la industria, etcétera, etcétera. En algunos países, como en Estados Unidos, la industria puede hacer publicidad directamente a las personas, no solamente a los médicos, y esto hace que muchos pacientes opten por tratamientos farmacológicos. En nuestro país eso no está permitido, pero bueno, tal vez en el futuro lo esté. Eso depende del lobby que haga la industria sobre las regulaciones en nuestro país. Los fármacos, como todas las cosas, se clasifican y como todas las clasificaciones presenta problemas esto.
Pero bueno, en sí se han organizado entre estabilizadores de estado del ánimo, antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, psicoestimulantes y mejoradores cognitivos. Nos vamos a referir fundamentalmente a los primeros tres grupos y vamos a hablar 2 palabras de cada uno por razones de tiempo. Los antirrecurrenciales y estabilizadores del ánimo son fármacos que tienen como objetivo regular el estado de ánimo en los pacientes con trastornos bipolares o las que antes se llamaban psicosis maníaco-depresivas. ¿Sí? Se cambió ese nombre para justamente quitar el carácter estigmatizante que tiene la palabra psicosis sobre esta población, que en general, como un buen tratamiento, no presenta esas alteraciones del juicio que observamos en los pacientes psicóticos a largo plazo, ni las limitaciones que estos tienen, aunque son trastornos severos, los trastornos bipolares, y crónicos, ¿no? Son trastornos donde el tratamiento combinado está indicado desde el comienzo. Y fundamentalmente el primer fármaco es el litio, ¿sí? Que es un elemento de la tabla periódica, por lo tanto no es una molécula patentada por un laboratorio, no brinda tantas ganancias, pero sí a la industria, eso lo hace menos interesante para la industria, pero desde el punto de vista terapéutico muy interesante porque es un fármaco muy estudiado, que está hace mucho en el mercado, de hecho antes de la clorpromazina, y fue descubierto hace mucho tiempo por un psiquiatra, un investigador australiano llamado John Cade. Pero bueno, más allá de eso, las propiedades estabilizadoras del litio son muy interesantes. Tiene algunas desventajas que requiere litemias, análisis del litio en plasma, que lo hacen un poco complicado. Los otros estabilizadores en ese sentido son más seguros, más convenientes. El valproato de sodio, la carbamazepina, y todos son fármacos que vienen del campo de la neurología, anticomiciales, se usan para reducir las crisis epilépticas, pacientes con esas enfermedades, y tienen propiedades estabilizadoras del ánimo. En tratamientos a largo plazo no se ha comprobado que retirarlos tenga un efecto profiláctico, por lo tanto hay que mantenerlos, esto es un problema, todo fármaco que tenga que mantenerse a largo plazo presenta problemas de adherencia, y ahí es donde se centran la mayoría de las intervenciones psicológicas que mostraron evidencia en la adherencia al tratamiento farmacológico, en la psicoeducación tanto del paciente como de su familia y en el manejo de los múltiples problemas que presenta esta población. Los antipsicóticos, bueno, tenemos los de primera generación, donde el más conocido es el haloperidol, nombre comercial halopidol. Estos son los que inicialmente se llamaban neurolépticos, más antiguamente se llamaban tranquilizantes mayores, y hoy los conocemos como antipsicóticos típicos o de primera generación, ¿sí? Son fármacos que reducen los síntomas positivos de los trastornos psicóticos, es decir, las alucinaciones y los delirios, pero no impactan sobre los síntomas negativos, el aplanamiento afectivo, la desconexión emocional, la abulia, la alogia. Y en ese sentido son un grave problema porque los pacientes, si bien dejan de presentar síntomas positivos, no presentan motivación para su reinserción y superación de sus problemas. Los nuevos antipsicóticos, los atípicos, como la risperidona, la olanzapina, la clozapina, son mucho mejores que los anteriores en respecto de los efectos adversos. Los anteriores, al ser fármacos no selectivos en el bloqueo de la dopamina, que es el neurotransmisor que está involucrado, se cree en su mecanismo de acción, son fármacos, estos nuevos, mucho menos complicados a nivel de efectos adversos. Y algunos, como la clozapina, impactan positivamente, o hay alguna evidencia que impactan sobre la sintomatología negativa, que les decía que los anteriores no mejoraban, e incluso por la cantidad de efectos adversos que poseen, podían llegar a agravar. Los antidepresivos. Bueno, acá es donde entran los problemas de la clasificación, porque estos llamados antidepresivos se usan no solo para la depresión, sino para los trastornos de ansiedad, para los trastornos obsesivos-compulsivos, para los trastornos relacionados con traumas, para estrés postraumático y todo ese grupo, para los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos alimentarios también se utilizan. En fin, se utilizan una infinidad de problemas en la eyaculación precoz, una infinidad de problemas clínicos, entonces su nombre antidepresivos es un problema porque uno se lo da a alguien que tiene un trastorno de ansiedad, bueno, es el tratamiento de todos los trastornos de ansiedad,
central, no es con ansiolíticos que se trata los trastornos de ansiedad, y la persona dice, bueno, ¿por qué recibo un antidepresivo y no un ansiolítico si yo tengo un trastorno de ansiedad y no tengo depresión? Entonces es un problema a veces clínico, hay que realizar explicaciones y los pacientes muchas veces no quedan conformes con estas explicaciones. Pero bueno, centrándonos más en el mecanismo de acción, la mayoría de estos antidepresivos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La fluoxetina, el Prozac, que es el más conocido. Todo este grupo, cuyo droga patrón es la sertralina, se trata de fármacos que son muy eficaces, muy seguros, ¿sí? Son los antidepresivos más seguros en relación a sus antecesores, los tricíclicos, y bueno, ni hablar los inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO, que tal vez lean en algún manual antiguo de psiquiatría como tratamiento. En ese sentido son muy seguros. Son buenos antidepresivos, pero bueno, tienen un perfil de efectos adversos complicados a nivel sexual, que producen en los hombres eyaculación retardada y en las mujeres anorgasmia. Esto es un problema porque ustedes saben que la esfera sexual es una esfera afectada por la depresión y por muchos trastornos mentales, entonces que no solo no se mejore, sino que se complique más es un tema. Después tienen otros antidepresivos con distintos mecanismos de acción que tienen distintos perfiles, cada uno para situaciones clínicas diversas. Por ejemplo, ofrecen menos problemas de interacción a veces con otras drogas, o tienen un efecto más potente como la venlafaxina. Algunos producen aumento de peso, otros producen pérdida de apetito. Bueno, tienen diversos efectos y perfiles de efectos adversos, sobre todo ahí se diferencian porque en sí, como terapéuticamente, ninguno tiene demasiada diferencia con los otros, pero sí con respecto a las situaciones clínicas de las cuales, dependiendo en qué casos, podrían ser utilizados, aunque en general la evidencia en esos casos es mucho menor también. Los ansiolíticos benzodiazepínicos son los más conocidos también, son fármacos de los cuales la gente abusa mucho, hay mucha automedicación con respecto a esto. Clonazepam, el personal, algunos muy viejos, o sea, mucho tiempo en el mercado, diazepam, todos ellos a largo plazo se han estudiado, y si bien son muy buenos como fármacos ansiolíticos en el sentido de que reducen rápidamente los síntomas de ansiedad, tienen el problema de que producen tolerancia y las personas necesitan una dosis cada vez mayor conforme va pasando el tiempo. Además producen a largo plazo, muy largo plazo, deterioro neurocognitivo. Entonces personas que lo toman por muchos años, como es el caso del Valium, se ha estudiado en fármacos que están hace mucho tiempo a disposición de la gente, reducen mucho las funciones ejecutivas, alteraciones en la memoria de corto plazo, atencional, complicadas, y cuanto mayor es la persona, más intensos son estos efectos con dosis más bajas, entonces es un problema. Además, el problema que tienen las personas mayores es de poder marearse, caerse, porque bueno, tener algunos efectos parecidos a lo que sería una resaca, digamos, de los mareos o debilidad muscular y demás, podrían producir una caída y una fractura en una persona mayor, que sería un problema clínico importante. Tienen después los hipnóticos sedantes, que son fármacos que se utilizan para el insomnio de conciliación. Y finalmente, bueno, estas serían las principales indicaciones. Como verán, los antidepresivos se utilizan para un montón de trastornos. Acá en este gráfico no figuran los trastornos de la conducta alimentaria o alimentarios, pero también los podríamos incluir. Y muchas veces se combinan los antipsicóticos, como verán, también se usan en el trastorno bipolar, cuando no es suficiente el estabilizador para mejorar los síntomas de la manía, para disminuir los síntomas de la manía. El polo maníaco, o también a veces se combinan con un antidepresivo cuando también está en el polo depresivo y no mejoran respecto de esto. Bien, acá en esta bibliografía encuentran más detalles acerca de la psicofarmacología